Despierta un gigante. El astillero Río Santiago de Ensenada es una empresa estatal con 3.000 trabajadores. Peligra su continuidad por la política de Macri y Vidal de desfinanciarlo. El jueves 23 de noviembre paran y marchan a La Plata con otros gremios en defensa de la fuente de trabajo y contra la reforma laboral. El astillero, emblema de la industria naval argentina, otra vez en lucha. Entrevistamos a dos dirigentes históricos de los obreros navales, José Negro Montes y Miguel Lago, ambos militantes del PTS, que nos cuentan pasado y presente del astillero Río Santiago. La lucha del astillero tenía repercusión a nivel nacional en el sector obrero fundamentalmente, ¿no? El hecho que apareciéramos toda la semana marchando a Capital, habíamos entrado a la Bolsa de Comercio como una manera de denunciar quiénes eran nuestros enemigos y que seguíamos movilizados en la calle. Entramos a la sociedad rural. Un día que aparece en algunos videos dice duro cepíteto contra Caballo. La intención es marchar por la calle Florida hacia la sede de la Sociedad Rural Argentina. ¡Vamos! ¡Vamos! La intención es exponer ante el directivo de la Sociedad Rural Argentina sus reclamos. La puerta está cerrada, no se permite el acceso. Arrojaron pastillas de Gamexane en el interior de la sede de la Sociedad Rural Argentina. Ahí en una movilización hicimos una maniobra, dejamos a la gente sobre calle Irigoyen frente al Ministerio de Economía y estaba toda la cana focalizada ahí en esa entrada y fue un grupo de unos 30 compañeros que dio la vuelta a la manzana y una puerta lateral sobre calle Defensa creo que es, que había solo un milico de guardia. Fueron 4 o 5 compañeros, trabaron la puerta giratoria, los rodearon milico y entramos como 30 compañeros dentro del ministerio y terminamos llegando al cuarto piso donde estaba la oficina de Caballo. Se reventó una puerta de vidrio que separaba el pasillo de donde estaba Caballo. Empezamos a putear, a cantar todo y después salimos de ahí a los distintos lugares. Enganchamos justo cuando había todo un acto con financiamiento de los campos, de todo lo de gobierno, o sea, todo el financiamiento de toda la oligarquía y todo, y irrumpimos ahí adentro, astillero, y salió también, tuvo una repercusión nacional, como dice el negro. Los hechos estos eran hechos nacionales que generamos. Ensenadazo. Y nosotros en la asamblea, viendo de que la repercusión que teníamos, también éramos conscientes, y yo creo que los trabajadores de base también. Nosotros desde la Marrón planteamos la necesidad de retomar las tradiciones de lo que fueron las coordinadoras en los 70, partiendo de esa experiencia, planteamos la necesidad de hacer un plenario regional abierto de delegados, activistas, las agrupaciones, que por el sentimiento y la ubicación que tenía la base en ese momento se aprueba la moción nuestra y se forma. En realidad la formamos nosotros con la mayoría de las agrupaciones de izquierda que tampoco las terminamos arrastrando a esa política. Empezamos a recorrer las facultades, las comisiones internas, los cuerpos delegados de todos los sectores. Era una comisión del cuerpo delegado y activista. Y activista. Porque llevamos activistas de los sectores a recorrer la universidad, de asamblea en todo. Ahí en los ministerios, proponer a participar en un plenario regional común para hacer una acción para que enfrentar el ajuste que estaba llevando adelante en ese entonces y fundamentalmente que el astillero era el que encabezaba esos reclamos y por la importancia y el respeto que tenía la lucha del astillero se terminó haciendo un plenario en el viejo cine de Ensenada a pesar de la burocracia donde se termina convocando un acto que según los diarios de esa época hablaban de unas 20.000 personas que habían participado en la calle, en una de las avenidas principales de Ensenada. Pero la importancia no era solamente eso, porque vinieron delegaciones de ferroviarios, de las distintas seccionales. Vino una delegación de Somisa, de 400 trabajadores de Somisa, porque nosotros... de San Nicolás, que es... De San Nicolás.
nosotros no solamente trabajábamos en la región, sino que viajó una delegación de delegados a entrevistarse con los delegados más de izquierda o más activistas que había en Somisa. Planteamos la discusión, ya Somisa había estado, no estaba privatizada todavía, fue en el 92 creo, 91. Y viajó una delegación de 400 trabajadores y activistas de Somisa, vino a participar en el Ensenadazo, que más allá del peso que tomó la base y la repercusión popular que tuvo, estuvo manejado, el acto en sí mismo estuvo manejado por la burocracia, que la Blanca de Ñato Barro, para pasarle factura de Genaro, cuando le tocó turno hablar al Tano de Genaro, no lo dejaron hablar porque había organizado todo su aparato de la Blanca frente al palco, chiflándolo, puteándolo, y no lo dejaron hablar al Tano de Genaro. Una silbatina aquella. La silbatina. Y se fue sin hablar. Mundial, que se bajó llorando, después estaba llorando el Tano atrás del escenario porque no pudo hablar. Y ahí la comisión esa de que formamos el cuerpo delegado con los activistas, también recorrimos, me acuerdo, fabricaciones militares, toda la parte de AFNE, que como era a nivel nacional, resolvimos recorrer todas las... Claro, eso era al principio de los 90, cuando todavía no había, recién empezaban las privatizaciones y no se habían concretado todavía. El 91 fue el primer Ensenadazo. No, pero lo hicimos también para invitar gente para el Ensenadazo. Recorrimos todas las facultades, todas las fábricas, recorríamos todo con la comisión. Bueno, y ahora, porque ustedes vienen de un plenario que se hizo hace pocos días. Sí. Bueno, el plenario lo votamos nosotros porque, producto de las amenazas del gobierno, no hay una política definida de Macri y Vidal sobre astilleros y privatizar los retiros voluntarios. No hay financiamiento. Nosotros estamos pidiendo las cartas de crédito para Nuevos Bulcarri, inversión famosa tecnológica, o sea, porque no hay financiamiento. Está el presupuesto anual, pero nos falta financiamiento. En la Asamblea votamos 2 o 3 puntos para la inversión y todo. Y había acciones que se estaban haciendo, o sea, la Blanca estaba en un frente único con los chinos, total. O sea, y se hizo una misa en la Plaza Belgrano. Se hizo una marcha solamente con los familiares, internamente a dirección. Nosotros, ante estas dos políticas, que no servían para enfrentar al gobierno, menos que la Iglesia cómplice de toda la dictadura, sabemos lo que es los golpes de Estado, ni una confianza en nosotros como organización. Impusimos el plenario delegado, lo hicimos votar en soldadura, en cobrería, y lo llevamos a la Asamblea General. Estaba Vanega en la Asamblea de Soldadura, donde estoy yo, y se lo impusimos. Y los chinos se prendieron al plenario. Entonces, fue una... ¿Cómo fue el plenario? Cuente un poco cómo fue este plenario, que fue en taller. Decíamos que la política del macrismo hoy es similar a la de Menem en los 90. Empezó toda una campaña de desprestigio, que cobramos sueldos exorbitantes, que somos vagos, que no trabajan. El concejal Anagui del PRO de Ensenada, uno de ideólogo de... Que es improductivo. Es decir, todo el chamullo y el verso como en los 90. Y dijimos, esta película ya la vimos, hagamos lo mismo que hicimos en los 90. Así como un plenario regional para rodear de todas las organizaciones como lo hicimos en los 90, eso... como quedó en la memoria histórica de los trabajadores esa experiencia del Ensenadazo, cuando se propuso en la Asamblea General, se aprueba y la burocracia se ve obligada por las circunstancias, también porque ve que la campaña era bastante dura en contra del astillero, de convocar, con primera intención de hacerlo con solamente los sindicatos, es decir, ya nos juntamos con 40 sindicatos para organizar el Ensenadazo, y terminó habiendo el jueves 9. El jueves 9 terminó habiendo un plenario regional de delegados en el que participaron alrededor de 600 compañeros, muchos representaciones de los sindicatos, con secretarios generales o miembros de las directivas de los sindicatos, y también importante presencia de compañeros delegados de sectores. Nosotros participamos en La Marrón con todo el trabajo estatal que hay en La Plata, Berizo y Ensenada, docentes, IOMA, los ministerios, algunos compañeros de destilería, delegados, y se terminó votando un programa progresivo que convoca, yo creo que va a ser la primera acción en las calles contra la reforma laboral,
movilizar con un pliego de reclamos que plantea no a la reforma laboral, todas las reivindicaciones específicas del astillero, plantea una consigna muy importante que es juicio y castigo de los responsables de la desaparición de Santiago Maldonado. El problema de la mujer también está contemplado en el pliego de reclamos, y la verdad que fue un plenario, yo creo que va a dar impulso en la fábrica, el hecho de que se hiciera el plenario, sigue cumpliendo el mandato de la asamblea, y se va a la primera movilización, que va a ser el día 23, que es una marcha a Casa de Gobierno, que va a terminar en un acto frente a la Casa de Gobierno, con ese pliego de reivindicaciones que hacía mención recién. Ya lo sabe todo el mundo, si nos falta un segundo, astillero vamos a... Lo que él contó de lo que fueron la lucha en los 90, y ahí ya te vimos en varios de los videos que estás vos con el megáfono dirigiendo las movilizaciones, y digamos, ¿por qué fue tan emblemática el astillero frente a otros? Yo un aspecto que quería resaltar, es decir, ¿por qué la importancia económica que tiene el astillero? El astillero, como dijo Miguel, es uno de los astilleros más grandes de Sudamérica, que construye barcos de mediano porte, de 60 a 90 mil toneladas. La única industria pesada que hay en el país, porque en el astillero se construyeron las turbinas para las centrales eléctricas de todo el país, el domo de la central nuclear de Atucha se construyó en el astillero, o sea que desde el punto de vista económico tenía una importancia muy grande el astillero, por eso... ¿A cuántos trabajadores llegó? El astillero en los 70 llegó a tener cerca de 6.000 trabajadores en planta, y trabajaban en las compañías contratistas unos 3.000, o sea que antes del golpe había cerca de 9.000 trabajadores, de los cuales quedaron reducidos después de la dictadura del 76 a 2.700, y habían dejado de funcionar las cooperativas. Y la lucha contra la privatización la terminamos llevando adelante en 1.100 trabajadores, porque en 1.600... por la difícil situación que se atravesaba, por la falta de trabajo, se cobraba el equivalente, en ese entonces estaba el verso de $1 peso, $1, decían que nosotros cobramos un sueldo de $200, que eran 200 pesos, y cobramos cada 50, 60 días. Una miseria. Una miseria. ¿Y la gente que se retiraba, retiro voluntario, qué agarraba? Claro, y sí, hubo dos, en el 91 y en el 92, hubo dos retiros voluntarios y una segunda variante, que era los que querían pasar a YPF, a destilería, entraban directamente del astillero. Esos fueron los menos, fueron muy contados. El grueso de los compañeros que hicieron la opción por la difícil situación que atravesábamos eran 1.100 trabajadores, se terminaron yendo como parte de los intentos, al no poder avanzar en la privatización, hicieron uso del retiro voluntario y quedamos 1.100. Cuando fue lo de Salvatro, vuelta otra vez al cuartel general en la Marcelita, era el bar que estaba en la puerta de la fábrica, y viene el Tano de Genaro a decir que iba a abrir una negociación para la reincorporación de los delegados, que el lunes martes se juntaba con Dualde. Nosotros dijimos, de acá no te vas, te quedás acá, porque ya se había montado un campamento en la puerta de la fábrica con carpas y todo eso, y empezó a venir... Los Albatros es el grupo de tareas de la prefectura. Que estuvo en Malvinas. Y fueron, como siempre digo yo, los primeros que salieron con la cola entre las patas, huyendo cuando empezaron a aparecer los ingleses. De Genaro dice, vamos a tener una reunión de negociación el lunes. Nosotros dijimos, de acá vos no te vas, porque la decisión que tomamos los trabajadores el lunes, entramos o entramos. Y si tiene que haber muerto, va a haber muerto de los dos lados. Y vos... Y lo que discutimos, porque eso es cierto, no era un apriete o un verso, un chamullo que le hacíamos al Tano de Genaro, porque ya se había definido entre
el cuerpo delegado y el activismo, que tenía un peso importante, no era solamente el peso del cuerpo delegado, dijimos, el lunes entramos o entramos. Si no tiene que, y adelante van a ir los delegados y los dirigentes del sindicato. Si tiene que caer, que sean los primeros que caen. Y empezó a las tipo 3 de la mañana, empezó a venir gente, empezó a caer gente, que eran familiares, compañeros de los distintos sectores estatales, docentes, de la facultad, estudiantes. Se empezó a juntar gente y tipo 3:30, 4... Ahí sí cayó Beto el Negro. Cayó diciendo que había una orden de que los albatros se retiran. Los albatros habían entrado por el río cuando ocuparon y empezaron a salir de camiones. Lo que fue un estallido de puteadas cuando pasaban, de tirarle cosas así a los albatros. Una tensión. Acaban de cumplir 25 años. 25 claro. años. A continuación vamos a proceder a entrar al astillero. Invitamos a las familias a acompañar aquí en la puerta y saludar con alegría esta nueva conquista de los trabajadores del astillero. Y bueno, muchachos, el astillero es nuestro. ¡Vamos! La pregunta que se va a hacer cualquiera que escuche esto va a decir, pero ¿por qué el astillero resistió tanto? La clave para mí son dos aspectos. Uno, la importancia que tenía el astillero desde el punto de vista de su tradición histórica de combatividad y de lucha. No es casual que, para mí por lo menos, es la fábrica que más despedido y que más desaparecido tiene en todo el país. Nosotros a los 30 años del golpe, cuando hicimos hacer un homenaje a los compañeros desaparecidos de la fábrica, pudimos localizar con datos fehacientes de los familiares, de documentación y todo, alrededor de unos 40, que es lo que está el monumento en homenaje a los compañeros desaparecidos dentro de la fábrica. Y lo otro es que, por lo menos dentro de ATE, hay dos sectores que tienen una organización de base que no existe en el resto del gremio, que es la organización de delegados por sector. El astillero llegó a tener alrededor de 60 delegados titulares y unos 30 o 40 subdelegados. Después de la caída de la dictadura, cuando vuelve la actividad sindical en el conjunto de los gremios, en el 84 se abre la renovación sindical, digamos, en el gremio, se va a elecciones, gana la Verde. La burocracia quería, la Blanca es un desprendimiento de la Azul y Blanca. La Azul y Blanca es un sector que fue colaboracionista de la dictadura, que entregaba, armaba las listas, fueron parte de los que entregaron a muchos de los compañeros desaparecidos. Y la Blanca surgió como un desprendimiento de eso frente al desprestigio. La Blanca era Marín, el que está procesado. No, Córdoba era Azul y Blanca. La ruptura era el Niato Barros y Marín. Y Marín. Marín, que es el que está en jubilado, procesado y está expulsado del gremio. Expulsado del gremio. Por entregador. Claro. Y la burocracia de la Blanca, que actualmente dirige el sindicato, quería elegir un delegado cada 100. De Genaro había ganado el gremio a nivel nacional y con la presión que teníamos no solo de las agrupaciones de izquierda, sino del conjunto del activismo por el proceso que venía a la fábrica de volver a ponerse en movimiento, se logra imponer una elección de 1 cada 50. Eso hizo que fuera uno de los sectores de ATE que la mayor cantidad de delegados de base tenía, y el otro sector que mantenía ese tipo de organización era en Río Turbio, en los mineros de Río Turbio. Son los dos únicos sectores que mantenían la organización de base, que era el cuerpo de delegados de sección. Claro, porque lo que en ATE se organizaba por junta interna, que se elegía por lista, y una lista cerrada, y que podía ser todo un mismo sector o lo que fuera. Eran todos. Pero ustedes en algún momento retrocedieron de ese cuerpo delegado que se conquistó a principios del 85. Lista sábana. Y pasaron, claro, el cuerpo delegado tradicional por sector pasó a ser... Eso fue uno de los... cuando fue el despido de los 13 delegados,
que fue uno de los conflictos más importantes. Del año 95. El 95, que despiden a 13 delegados, en los cuales estábamos la mayoría en el delegado de izquierda. Los 4 compañeros que éramos delegados y subdelegados de La Marrón estaban despedidos. La única agrupación que no había despedido era de la Azul y Blanca, porque inclusive la Blanca tuvo despedido. Pancho Banega, que es el secretario general actual de ATE Ensenada, fue uno de los despedidos. De los blancos no me acuerdo quién eran. Cárdenas. Petete Cárdenas. Menos de la Azul Blanca estaban todos. Toda la izquierda estaban los chinos, estaban el Peol, la Verde de Genaro también tenía despedido. Y se fue una huelga durísima de una semana aproximadamente, donde se impuso, primero con complicidad de la Azul y Blanca y la conducción de la empresa, no nos dejaban entrar los delegados despedidos. Y ahí fue un hecho importante que marca el peso que tenía la organización de base, el cuerpo delegado del sector, que nosotros éramos, no solo estábamos afuera los 13 delegados despedidos, sino que había alrededor de 200 compañeros suspendidos, y esos 200 eran parte del activismo más duro que había en la fábrica en ese entonces. Estábamos cerca de 300, 400 personas a la puerta tratando de entrar. Estaba la policía en ese entonces adentro, además de la vigilancia que tenía el astillero. Y en un momento empezamos a sentir cánticos de adentro de la fábrica, y vemos, en ese entonces era distinta la entrada como está ahora. Vos veías a unas 5 o 6 cuadras, veías la calle que tenía acceso al astillero, y empezamos a ver que venía una marcha de todos los compañeros que estaban dentro de la planta. Los delegados empezaron a hacer asamblea en las secciones, porque hay un grupo de delegados que va adentro que no estaba despedido. Pero entonces, la clave fue y estaba Cadeli, que era de ATE Provincia también. Entonces lo empretaron a Cadeli, lo trajeron de las narices y vinieron como sectores. 1000 compañeros a la puerta. Hicieron una asamblea. Soldadura y cobrería. De cobrería, Felipe Villarreal, el Perro Rochi, que eran el sector más duro del activismo, y con otros compañeros de soldadura. El Vikingo Medina. El Vikingo Medina, con un cacho de caño de 1 pulgada, empezaron a recorrer el sector y sacándolo de los puestos de trabajo y a juntarse, hicieron una asamblea frente a la dirección del edificio de dirección, y decidieron marchar al portón para hacernos entrar, y fue un hecho muy emotivo, ¿no? Porque vos veías que venían desde adentro, y fue cómico porque estábamos los 400 que estábamos en la puerta y venían unos 800 marchando. La cana que estaba, se empezó a abrir, se puso a los costados, abrimos los portones y entramos todos juntos y se hizo una asamblea. Y ahí se empezó a organizar la lucha, que duró 7 días. El día lunes, que hay una reunión decisiva en el Ministerio de Trabajo, si esa decisión es contraria a los intereses de los trabajadores, es decir, la no reincorporación de los 13 delegados, se van a comprometer acá, públicamente, en primer lugar, frente a los trabajadores del astillero y al resto de los trabajadores que nos acompañan, en lanzar un paro regional y en discutir la posibilidad de lanzar un plan de lucha para unir a todo el movimiento obrero. Y nosotros en ese momento hubo una conciliación de las partes, en una parte que nos informaron en una reunión de delegados en ATE Provincia, donde reincorporaban a los delegados ligados a la burocracia. O sea, éramos 3 delegados, había de la Verde, de la Blanca y de la Azul y Blanca. Y los compañeros de izquierda, que éramos 6 compañeros, eso, calculo 6 si no me equivoco el número, quedamos afuera. Entonces tuvimos una información de que quedamos despedidos, no nos iba a recuperar. Entonces en ese momento fue un debate que dimos ahí con De Genaro, donde prácticamente estábamos en el horno. Y bueno, en una acción nuestra políticamente, nosotros como agrupación partido resolvimos amenazar al máximo dirigente, a De Genaro, que si no entrábamos los compañeros despedidos, los compañeros de izquierda,
le iba a rodar la cabeza de Genaro. Como me recuerdo, la anécdota es que vos lo agarraste de Genaro y dijiste, si la lucha la perdemos porque la fuerza nuestra no da, yo me la bancaré. Pero si alguien nos traiciona y mi hija es chiquita, que no sé si es la que está trabajando en el astillero, Sí, Vicky. que hoy está trabajando en el astillero, si mi hija chiquita llega a pasar hambre porque a mí me despiden, porque me traicionan, yo me voy a cargar a uno. Sí. Era un mensaje directo. A de Genaro, sí. Lo hicimos por varias vías. Bueno, entonces digo, eso entonces, no, y de Genaro entonces le pregunta al negro, cuando vos salís, luego termina, le dice, che, porque lo conocía, de confianza, buscar de Genaro, decía, negro, este pibe, no te recordaba de nombre, o no sé si dijo Lago, ¿de qué sección es? De la más grande, de soldadura, son más de 120. Y ahí cerró. No era de pintura o era de un lugar, son 20, 30 laburantes. Digo, los sectores más grandes, sí. Y eso fue una pluma, sí. Siempre lo recordamos así, fue la pluma donde lo llevó al tipo a no traicionar, porque siempre hay algo que desequilibra. Eso se da cuenta que había un sector de 120 que vos eras el delegado. Sí, que iba a responder. Que se iba a pudrir. Eso era por distintas vías, porque yo me acuerdo que a partir de ahí empezamos a recorrer los sectores con la burocracia y estaba el Turco Sadaba, que era un histórico, un trabajador histórico del astillero que había sido detenido en los 70, estuvo muchos años preso y cuando lo liberaron volvió a trabajar un tiempo en el astillero y era uno de los dirigentes de lo que es hoy ATE Provincia. Claro. Y era un tipo honesto, digamos, más allá de la ubicación que tenía en ese momento, que yo me acuerdo que lo agarro, Turco venir, le digo, lo abrazo, íbamos a la recorrida, le digo, ¿sabés lo que dicen los compañeros? Que si uno solo de los delegados queda afuera, a la azul y blanca la cuelgan en la grúa, ¿cómo se llama? La que está en el muelle. La 250. La 250, que es la grúa más grande que levanta 250 toneladas. Que a todos los de azul y blanca lo van a colgar en la grúa. En realidad no era decir la azul y blanca, era a los verdes. A los verdes. Increíble que hicimos nosotros, porque en una parte había una asamblea también de estas generales, ¿viste? Cuando nos echaron, que la hacíamos con Cabrera, que era el burócrata de Alta Ensenada de la azul y blanca, que dirigía el sindicato, no era la blanca. Entonces yo siempre tenía un saco largo de corderoy y tenía una radio siempre en el bolsillo. Entonces pasaba así, un día estaba Vanega, estaba lo que estaba en parte del sindicato, y le pego así con la radio, y me hace así con la mano, y dice, ¿qué tenés? Un caño. Un caño tengo. Y estaba Secreti. Sí. Siempre se acordó de esa. Y salió Secreti y toda la blanca, dice, como que yo estaba armado, ¿viste? Tenía una radio. Pero dice, sí, estoy armado, hijo de puta. Y bueno, eso, son acciones que a veces la contaba, a veces te olvidás, pero son acciones que sirven para la lucha de clase, increíble, porque la burocracia, estos tipos están dispuestos a todo. Los zurdos, como dice la burocracia, están dispuestos a volarnos la cabeza, y era así. Cada acción que hacíamos influía en la lucha, en la recuperación de delegados, porque fue la única fábrica del país que recuperó los delegados de fábrica. En ese entonces le hicieron un reportaje a un compañero viejo de base, no me acuerdo si en El Día, no sé en qué diario de acá de la zona. Dice, ¿por qué, además de contar cómo estaba la situación, el conflicto, dice, ¿por qué defienden tanto a los delegados? Dice, ustedes. Y el viejo, con la sabiduría de los viejos de base que te la ponen en la frente cada vez que abren la boca, dice, porque el delegado, dice, vos tirás la mano y lo agarrás. Y si tenemos tal problema, vení para acá, vamos a hacer asamblea en la sección, y empezamos a discutir, y si el problema era grande o afectaba al conjunto del astillero, de la asamblea de sección se pasaba a la asamblea general y a tomar las medidas que fuesen. A los dirigentes del sindicato vos no lo tenías a mano. Tenés que ir a buscarlo al sindicato y cada vez vos vas a buscarlo y tampoco están en el sindicato. Y en cambio el delegado vos tiras la mano y lo tenés al alcance de tu mano. Pero esa, o sea, los recomponen a ustedes los tres, es un triunfo, pero después de eso vino, tiempo después, no hay... En el 96, el despido de los contratados. El despido de los contratados, y junto con eso, el Tano de Genaro, que como parte de
la negociación que había cerrado con Duhalde cuando no nos pueden derrotar. Lo que no pudo hacer Duhalde lo hace el Tano de Genaro. En el 96, en un congreso en Mar del Plata, modifican el estatuto en un único punto. Era el que establecía la elección de delegados por sector, como habíamos logrado en el Astillero, que se había recuperado después de la caída de la dictadura, para hacer la elección por lista sábana. O sea, desde el 96, era para liquidar principalmente al cuerpo de astillero. El cuerpo delegado de astillero. ¿Me entendés? Por el más combativo, que hacía asamblea de secciones. Muchos lados de ATE no hace asamblea de sección, consensuaba. Había delegado, pero entonces viene la lista sábana, entonces la mejor oportunidad es dejar afuera a la izquierda. Entonces fue una lista sábana, después hubo 2 elecciones paralelas, pues nosotros llamamos a elecciones por secciones. ¿Te acordás, Negro? Y elegimos delegados en las secciones. Claro, lo impusimos y había una lista paralela que era la lista sábana que confrontamos, era en la misma lucha de los contratados confrontábamos. Nosotros no éramos delegados y hacíamos asamblea por otro lado defendiendo los más explotados. Los candidatos de la lista de ustedes que tenían que conformarla según el nuevo estatuto, pero ustedes lo elegían por sector. Por sector. Esos eran los precandidatos que iban a incorporar en la lista de ustedes. No, pero nosotros antes de eso hicimos una elección que se le impusimos a Anjudovich, de la Ciudad Blanca, que estaba en el sindicato. Hicimos una elección por sección. Y ATE Nacional, que venía a cedo a la Asamblea de la lucha política de lista sábana, que estaba Pachuli, con Vanega y todo, en la lista sábana, no por sección. Y confrontábamos más la lucha con el Negro y todos nosotros, como la lista marrón, contra el sector más explotado de los contratados, que lo habían despedido para dividir la fábrica. Y nosotros nos montamos con los contratados, impusimos asamblea de general, hicimos marcha a casa de gobierno. El contratado siempre no tiene sindicato, no tiene gremio, no tiene filial, no tiene nada. Y es la primera vez que echan a los contratados y nos paramos acá y dijimos, no, vamos a luchar por algo que nos pertenece, que son los derechos del trabajador. En la lucha esa concreta no entraron, pero como se reactivaba el astillero, al pasar entraron a laburar. Yo comentar eso, yo decía, ¿cómo se puede, por ahí algún compañero puede decir, por qué si había tanta combatividad, tanta importancia el cuerpo delegado, por qué pudo hacer esa maniobra de Genaro? Tenía que ver esencialmente con que veníamos desde los 90, así 4 o 5 años peleando en condiciones desfavorables. Fue durísimo, no solo porque cobrábamos cada 60 días, nos cagábamos de hambre, se cagaban de hambre los compañeros. Nos tuvieron un año como parte de los intentos de desmoralizarnos sin trabajar. El astillero parecía la colonia de Monte de Oca. Entrábamos a las 7 de la mañana y veías 1000 tipos dando vuelta por la fábrica sin hacer nada. Veíamos compañeros caminando por el muelle con la cabeza gacha. Muchos compañeros con problemas psiquiátricos, compañeros que perdían su familia. 3 compañeros se suicidaron, 2 dentro de la fábrica. Y yo creo que eso, frente a la perspectiva que se abrió después del 95, de que se empezara lentamente a reactivar el astillero y que se empezara a trabajar, el barco que había estado paralizado casi 7 años, eso llevó a que los propios viejos, que eran los que estaban a la cabeza de defendernos, nos decían, negro, ustedes están adentro, lo que importa es eso, si ustedes están acá adentro, los tenemos adentro, no quedan despedidos, no se puede más. Era parte de la expresión del agotamiento de 5 o 6 años de una lucha incansable, es decir, ya los tenemos adentro, lo importante es que están adentro, por eso de Genaro puede avanzar, y ese periodo de elección por listas sábanas y que desapareciera el cuerpo delegado de sección, más allá, como dice Miguel, que nosotros fundamentalmente, de hecho, actuábamos como delegados de hecho, es decir, porque los compañeros nos seguían reconociendo a nosotros, ¿no? Al que iba de la lista... lo que se llama asamblea igual, sin ser delegado. No le daban bola, a los que eran parte de la lista y que no habían sido elegidos por los compañeros, no le llamaban a la asamblea, no iba nadie, llamábamos a la asamblea a nosotros, venía todo el sector. Eso duró hasta el 2004 aproximadamente. En el 2004, ya con el kirchnerismo en el gobierno, se acelera el proceso de reactivación de la fábrica, empieza a haber nuevos trabajos y eso fue lo que nos permitió volver a recuperar el cuerpo delegado. ¿Cómo lo recuperamos?
haciendo elegir los precandidatos en asamblea de sección. Nosotros íbamos inclusive recorriendo cada una de las secciones, ahí los terminamos arrastrando al resto de las corrientes, porque los únicos que levantábamos la necesidad de elegir delegados por sector nuevamente, en los hechos, éramos nosotros de la Marrón. Claro, que después integrarse, elegido y que después se integrasen en lo que estatutariamente era la lista Sábana. Claro, se eligieron precandidatos, íbamos nosotros, después lo terminamos arrastrando al resto de las agrupaciones, a los chinos, ¿cómo era? A la PROA. Sí, la PROA, los chinos, la naranja. La naranja del MST y... La verde. La verde y el compañero que era del Partido Obrero, Carlito Raimundo. Terminaron yendo con nosotros íbamos a la sección y decía, compañero, queremos hacer una asamblea, se juntaba la gente, nos veía a nosotros, se juntaba la gente y decía, queremos que se elijan precandidatos, después nos vamos a hacer una reunión todos los precandidatos elegidos con todos los compañeros democráticamente y van a definir qué cargo va cada uno, porque lo que necesitamos es recuperar el cuerpo de delegado de sección. Se eligieron precandidatos en casi la mayoría de las secciones, salvo en la que tenía mucho peso la burocracia, y terminamos haciendo un plenario dentro de la fábrica en horario de trabajo con cerca de 200 trabajadores, activistas, para decidir qué cargo ocupaba cada uno de los precandidatos. Y así se armó la lista y ganamos por esa lista, pusimos lista negra. Por los mineros de Río Turbio. En homenaje a los mineros de Río Turbio, que había sido los 14 en ese año. Ese año había sido justo la muerte de los compañeros mineros. Y en homenaje, como eran las distintas agrupaciones que integraban esos precandidatos, se puso lista negra y ganamos por el 70% de los votos a la burocracia de la Blanca. Y la elección esa fue histórica. Porque cuando fuimos a elecciones, viste, yo sentía los gritos, estaba, viste, computando los votos en una parte más grande, viste, de la boleta. Sentía los gritos y lo terminamos. Ya sabía que había ganado, salimos, viste. Salimos y toda la burocracia de la Blanca, todo. El sindicato, toda la lista Sámana que estaban todos como la Blanca, todos llorando. Cantero, uno que falleció de la Blanca, estaba tirado en un banco, no puedo creerlo, decía. Eso lo habíamos grabado, fue histórico eso. Es un ejemplo de que tiene que haber un recambio en las direcciones sindicales, de abajo hacia arriba, y un proceso que se abrió en varias fábricas y nosotros somos parte de ese proceso. Lo derrotamos completamente, sí, el 70%. Pero son muchísimos temas, abrimos muchísimos temas, queríamos centrarnos en la experiencia de ustedes en el Astillero de Santiago, le agradezco muchísimo esto, vamos a ver si lo podemos difundir para que toda la militancia del partido y de las agrupaciones y de la gente que se reúne y de los colaboradores que tuvo el PTS de a miles en estas últimas elecciones nos permitan ir forjando junto con las tradicionales herramientas del marxismo a las nuevas camadas. Así que de verdad, muchas gracias.